Utilizaremos este circuito para explicar el principio de superposición. Si nosotros corremos la simulación, podemos obtener un valor de voltaje y de corriente que pasan a través de este elemento. Esta resistencia la vamos a tomar como nuestra resistencia de carga. En vez de aplicar análisis de mallas o análisis de nodos, lo que vamos a hacer es dividir este circuito en tres circuitos equivalentes. Un circuito que tiene la fuente de voltaje, pero la fuente de corriente está en 0 amperes. Esto significa abrir la fuente, tener un circuito abierto. En el segundo circuito, la fuente de voltaje está a 0 volts, o sea, un cortocircuito. Hay una sola fuente de corriente y la otra fuente de corriente tiene 0 amperes. Y en el tercer circuito, es la tercera fuente, la segunda de corriente, la que está activa. Esta tiene 0 amperes, está inactiva, esta tiene 0 volts, está inactiva, y por lo tanto el voltaje y la corriente que calculemos que pasa por este circuito, los podemos sumar de tal manera que nos den los voltajes y corrientes que pues maneja el circuito completo. A eso se le conoce como el principio de superposición. Este es un circuito lineal, contiene dos o más fuentes independientes y el cálculo lo podemos hacer pues sumando la contribución de cada fuente al circuito. Veamos este asunto. Aquí está el primer circuito. Si analizamos este circuito sin fuentes, entonces aquí arriba tenemos un par de resistencias en serie que dan 30 ohms con una resistencia de 60 ohms en paralelo. Entonces la resistencia equivalente pues es el paralelo de 60 con 10 más 20 y nos da 20 ohms. Esta resistencia equivalente está en serie con la resistencia de carga. Entonces por un simple divisor de voltaje podemos obtener 12 volts y con estos 12 volts y los 30 ohms podemos obtener también 0.4 amperes como primera contribución al circuito. Si nos fijamos en la simulación, exactamente es lo que pues calcula el programa respecto al comportamiento del circuito con solo la fuente de voltaje. Para el segundo circuito, el circuito de la fuente de corriente, aquí podemos notar que esta resistencia de 60 ohms la podemos recorrer por el nodo de tierra, tal como indica la flecha, y entonces esta resistencia de 60 ohms queda en paralelo con la resistencia de carga. La resistencia de 20 ohms va del punto negativo de la fuente a la resistencia de carga, y la resistencia de 10 ohms, si también la recorremos, nos queda en paralelo. Redibujamos el circuito, entonces este circuito es más simple. Reconocemos un par de divisores de corriente y procedemos a calcular. Para el primer divisor, esta es la corriente que nos importa. Por lo tanto, 1.5 amperes va a dividir la resistencia que no nos interesa calcular sobre la resistencia equivalente, 0.3 amperes. Para el segundo divisor de corriente, esta corriente es la que alimenta estas dos ramas. Entonces, como ya la tenemos de 0.3 amperes, 60, que es la resistencia que no nos interesa calcular, es la que interviene, y 30,60 es la resistencia equivalente. Eso nos da menos 0.2 amperes, dado a que la corriente va en sentido contrario del caso anterior, y con esta, pues también podemos calcular un voltaje de menos 6 volts. Si lo comprobamos con la simulación, exactamente esas son las contribuciones que nos da esta fuente de corriente al circuito. En el tercer circuito, o en el tercer caso en el que la fuente está activa, las otras dos están inactivas, esta de 2.5 amperes la podemos poner de tal manera que la de 60 queda en paralelo de nuevo con la resistencia de carga. La de 10 es la que une a ese punto negativo de la fuente con esas resistencias. Entonces nos queda de esta manera el circuito y de esta forma tenemos otra vez dos divisores de corriente y pues no nos interesa lo que pasa en esta resistencia, podemos calcular el primer divisor de corriente pues quitando estas resistencias del paralelo de la equivalente y calculando 20 entre 20 más 30 porque acá tenemos una resistencia de 20 ohms que es la equivalente de este paralelo. Eso nos da 1 ampere.
Con este amper lo podemos meter a un segundo divisor de corriente que está entre esta resistencia de carga y la resistencia de 60 ohms, y el divisor de corriente nos da 0.66 de amper. Con este 0.66 lo multiplicamos por la resistencia de carga y nos dan 20 volts. Entonces ya tenemos las contribuciones de los tres circuitos. Aquí están los 20 volts y los 0.66 amperes, contribución de esta fuente al circuito. Con estos tres resultados, si solamente los sumamos, podemos obtener el resultado original. Y esta es la forma. Aquí está, 12 volts de la contribución de la primera fuente, menos los 6 volts de la contribución de la segunda, más 20 de la tercera fuente, nos dan estos 26 volts, y con la corriente 400 menos 200 más 666 miliamperes que habíamos calculado, nos da 866 miliamperes. Entonces, el principio de superposición nos dice que en cualquier circuito lineal que contenga dos o más fuentes independientes, cualquier voltaje o corriente en el circuito puede calcularse como la suma algebraica de los voltajes o corrientes individuales originados por cada fuente independiente, siempre que actúen solas, es decir, con las demás fuentes independientes en cero. La potencia no es un valor lineal, por lo que no se puede calcular usando este principio de superposición. Desventaja, pues hay que calcular tres circuitos, pero son más simples, parece más trabajo, sin embargo los trabajos son más sencillos y por lo tanto es más rápido de resolver. Y con eso, pues comprobamos nuestro principio de superposición.